Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una clase más de taller de capacitación y recursos humanos. El día de hoy vamos a empezar con lo bueno, vamos a empezar con las entrevistas, los tipos de entrevistas laborales, y es que recordar que el tema de la clase pasada, te lo dejo aquí, fue reclutamiento de personal y platicamos un poco sobre lo que hay cuáles son las fuentes de reclutamiento. Venimos de realizar una requisición del puesto, una publicación de la vacante. Ya ubicamos las fuentes de reclutamiento en donde vamos a publicar nuestra vacante. Hablamos un poquito de las entrevistas y de cómo se realizan, y de esta forma pues vamos a dar paso al siguiente, ¿no? Valga la redundancia, al siguiente paso, a los tipos de entrevistas laborales. ¿Sobre qué entrevistas laborales vamos a trabajar? Vámonos a la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar con estas entrevistas, y es que el Departamento de Recursos Humanos es el encargado de realizar las entrevistas a cada uno de los postulantes a la vacante que ya trabajamos en clases anteriores. La función de este departamento, ¿cuál es? No es otra más que encontrar al talento humano indicado para cumplir con los objetivos estipulados por la empresa. Aún así, aunque tengamos a los mejores reclutadores en esta parte del proceso, siempre podemos encontrar vicisitudes que nos lleven a que el seleccionado no sea el indicado. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Que tengamos una alta tasa de rotación del personal porque el personal elegido o el más calificado no cumplió con los requerimientos del puesto. ¿Sale? Para elegir de manera correcta a estos postulantes, pues debemos de encontrarnos con la forma adecuada en la realización de las entrevistas, porque a partir de la realización de estas entrevistas vamos a encontrar la información o las respuestas que queremos escuchar, y que ya empatamos con la requisición del puesto con los compañeros de trabajo, y vamos a elegir la opción que más se ajuste a las necesidades en cuanto a tiempos y a requisitos del puesto, de la empresa y de la propia actividad del puesto, ¿no? De la vacante. Para eso podemos hacer distintas entrevistas por dinámica, entrevistas por el número de candidatos, por el tipo de preguntas, y entrevistas por la estructura propia de la entrevista. Vamos a revisar uno por uno, y espero que estén anotando ya en su cuaderno los datos más importantes. No se confíen a que les vamos a mandar las diapositivas. Sí se las vamos a mandar, pero no se confíen porque muchas de estas diapositivas traen las respuestas o las preguntas al examen. ¿Sale? Entrevistas por dinámica. Estas entrevistas son las tradicionales, las que la mayoría ya conoce en el formato, ¿no? En el formato presencial, formato a distancia, y últimamente con la pandemia hemos encontrado que las empresas están realizando entrevistas por teléfono como primer forma de contacto para conocer a cada una de los postulantes, ¿no? A una vacante. La entrevista presencial es la más común, la que es face to face. El candidato acude al punto de reunión que la empresa así establezca, y pues tenemos una persona encargada de entrevistar. La entrevista a distancia puede ser en diferentes modalidades o canales, puede ser en videoconferencia, puede ser por teléfono. He conocido quienes realizan por redes sociales, entrevistas a través de redes sociales, para que tengan una mayor cercanía, ¿no? Dependiendo de dónde se envía el currículum y la distancia del postulante. Las empresas pues ya están cambiando la forma de hacer esta entrevista por dinámica, de acuerdo a la distancia, y es que recordar que por asuntos de pandemia existió algo que se llama moving, que es moverse de localidad o moverse de servicio o moverse de giro como persona para tener acceso a mejor calidad de vida, ¿no? Mejor calidad profesional o laboral, por llamarlo de alguna forma. Los beneficios de una entrevista dinámica de trabajo por videollamada, pues es tener un primer encuentro con el candidato antes de convocarlo a una reunión presencial, y así podemos tener un mayor margen de conocimiento de los postulantes, ¿no? Aquellos que vamos a perfilar para ocupar la vacante.
El otro tipo de entrevista es las entrevistas por número de participantes y es entrevista uno a uno, conversación directa entre el reclutador y el candidato. Y además esto te permite que el poder ver al candidato que vas a entrevistar y la manera en cómo responde, pues te va a dar ahí una pauta, ¿no? De conducta que quizá pueda ser un primer indicio de cómo se comporta de manera profesional, ¿no? Y las entrevistas grupales, ¿cuáles son las entrevistas grupales? Estas entrevistas en donde tenemos a muchos candidatos y los vamos a entrevistar al mismo tiempo. Puede ser para la misma vacante o para el mismo puesto o para diferentes vacantes o diferentes puestos. La desventaja es que no le, o sea, si la entrevista grupal va a durar una hora, tenemos que ser bien cuidadosos con el tiempo que le vamos a dedicar a la obtención de respuestas, porque a lo mejor tenemos un grupo de 20 personas y bien le podemos dar agilidad o flexibilidad a las respuestas, pero si el grupo es muy grande, cuando nos vamos a perder en el proceso de la información que los postulantes nos puedan ofrecer y muy posiblemente vamos a perder al candidato ideal en esta forma de entrevista. ¿Sale? Otra de las entrevistas es de acuerdo al tipo de pregunta, y este tipo de entrevista puede ser presencial o a distancia, como ya lo platicamos, pero se concentran en medir al candidato a partir de alguna situación en específico. ¿Qué preguntamos? Rasgos conductuales, rasgos de competencia. Si nos vamos a la parte de los rasgos conductuales, encontramos preguntas del tipo, ¿qué harías en situación específica? ¿No? Más allá de realizar preguntas estructuradas, el entrevistador le va a pedir a la persona que participa que describa sus experiencias en otros trabajos. ¿Cuál es el fin? Analizar el comportamiento que tuvo y predecir la manera en que se desenvolverá en el puesto que está solicitando. En este tipo de entrevistas nos vamos a centrar en los procesos profesionales, no en cómo se desarrolla esa persona dentro de la organización, que sí es importante, pero queremos saber cómo es que trabaja, no cómo es que se comporta. Si vamos a una parte de análisis, pues ya vamos a encontrar preguntas del tipo, ¿cómo te comportas tú en el trabajo ante esta situación? Y ya retomamos la parte profesional. En la parte de la entrevista de preguntas por competencias, nos vamos a referir siempre en las preguntas cuestionando las habilidades y evaluando las competencias de cada uno de los solicitantes. Regularmente este tipo de entrevistas están relacionadas al nivel de liderazgo, al nivel de comunicación, para puestos un poco más gerenciales, ¿sale? Y encontramos en la parte de entrevistas por tipo de preguntas, las entrevistas de estrés. Este tipo de entrevista es mucho más desafiante, pues los candidatos que se postulan y que son llevados a este tipo de modalidad de entrevista por estrés, se van a encontrar con preguntas inesperadas, ¿no? Con situaciones aún más específicas que les generen un nivel de presión al momento de contestar, al momento de responder. Son más retadoras, son más conflictivas. El entrevistador va a ser más incisivo en cuanto a su carácter, en la forma de contestar, y la finalidad es medir el nivel de frustración que el entrevistado puede tener, y esto con la finalidad de ocupar cargos gerenciales, cargos de un nivel muy importante, ¿no? Para ver cómo el postulante es capaz de mantenerse en calma y no reaccionar de manera impulsiva, ¿no? A través de la ira. Y las entrevistas de caso, que no son otra cosa más que ver el comportamiento y el proceso de un candidato en una situación hipotética. ¿Tú qué harías en caso de, si estuvieras en esta situación, cuál sería tu reacción, cuál sería tu solución, tu posible respuesta? Y es que en este tipo de entrevista de caso, los reclutadores analizan el nivel de la capacidad del postulante de resolver problemas dentro de la organización. Ya saben, dependiendo del giro, la estructura y el departamento al que va dirigido. Y hablando de estructura, nos vamos a la última parte, que son las entrevistas por estructura. Y estas entrevistas de trabajo son determinadas por la empresa y sirven para tener una mejor organización y aprovechamiento del tiempo con cada candidato. Existen tres tipos. ¿Cuáles son los tres tipos? La entrevista estructurada, la entrevista no estructurada y la entrevista mixta. Los reclutadores en la entrevista estructurada hacen una serie de preguntas de acuerdo a un sistema lógico.
de preguntar, ¿sale? Aquí no pueden diferenciar entre una vacante y otra porque la entrevista y la estructura de la entrevista es la misma. Suelen implementarse en procesos de selección masivos o puestos que se renuevan constantemente. La entrevista no estructurada la puede hacer el reclutador, que tiene la capacidad de improvisar o que tiene la libertad para realizar preguntas de diferente tipo, tal vez algunas necesarias, algunas otras no necesarias para el entrevistado. Ejemplo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, háblame de tu anterior trabajo. Ah, bueno, mi anterior trabajo fue tal, 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 tal. Ah, ok. ¿Y tienes hijos? Ah, ok, muy bien. ¿Cuántos hijos tienes? Ah, ¿a qué se dedican? Ah, ¿no les gusta el fútbol o tienen algún? Ah, ok. Y ya pasas de entrevistar al postulante para conocer un poco más sobre la persona. Y la entrevista mixta que tiene la capacidad o la cualidad de poder combinar una entrevista estructurada, es decir, tener un guión y poder ser flexible, ¿no? En esa capacidad de improvisación que ya platicábamos. Estos son algunos de los tipos de entrevista. Ojo, anótenle bien, les repito, entrevistas por dinámica, por la dinámica de la entrevista, obviamente, entrevistas por el número de candidatos, entrevistas por el tipo de preguntas y entrevistas por estructura. Si recordamos para la clase del día de hoy, tenemos que tener a la mano nuestro currículum vitae, y va a ser muy importante esta diapositiva. ¿Cómo elegimos el mejor tipo de entrevista? Bueno, pues esto va a depender del puesto, de la vacante y del tipo de trabajo, de giro de la empresa. ¿Cuáles son algunos tips que les puedo dar? Que verifiquen qué tan urgente es cubrir las vacantes. ¿Cuánto tiempo tenemos para cubrir las vacantes? Determinar qué requisitos son más importantes para preguntar. De acuerdo a la requisición del puesto que ya armamos, a ver, los requisitos importantes para este puesto es tal, 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 tal. Bueno, sobre eso voy a preguntar si es por competencias, si es por habilidades, si es una entrevista estructurada, no estructurada, si es una entrevista a distancia, presencial, si es una entrevista de uno contra uno o es una entrevista grupal, si es un panel de entrevistas, si es una dinámica, si es algo en cadena, pues ahí ya lo vamos a revisar, ¿no? Considerar el número de participantes que están postulando para ser entrevistados y tener en cuenta la ubicación de nuestros candidatos, de dónde vienen, el tiempo de traslado, que es más conveniente que se presenten o que lo hagamos en línea, para que acortemos el proceso de selección y de reclutamiento. Mi nombre es Abraham Gómez y un placer acompañarte como siempre en cada una de tus clases. Nos vemos en la clase en vivo.